Me confirmas si se ve la pantalla y ya a tu señal arranco. Tú me dices, yo listo para iniciar cuando me dé señal. Perfecto, sí, se ve muy bien. Pues yo creo que siendo exactamente las 4:04, pudiéramos dar inicio. Muchas gracias a todos los que están aquí puntualmente conectados. Gracias por acudir a este webinar con un tema súper interesante y súper necesario al día de hoy. A nombre del Clúster de Tecnología le damos las gracias a Prodensa. Le damos las gracias a Álvaro por compartirnos este tema y sus conocimientos, e igualmente a Nayeli por esta conjunción que se hizo. Le voy a ceder la palabra a Nayeli. Nayeli Garza es Business Development Manager del Grupo Prodensa y nos va a ayudar a presentar a Álvaro. Muchísimas gracias, bonita tarde. Hola, muchísimas gracias. Pues, gracias por la introducción. Mi nombre es Nayeli Garza, yo estoy como Business Development Manager para Grupo Prodensa, particularmente tanto para los proyectos de arranque, que es por los que muchas empresas nos conocen, como también para el área de consultoría. Estamos apoyando ahí. Yo estoy de base aquí en Monterrey. Y pues la verdad, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Sabemos que es un tema importante. Actualmente ya uno de los servicios que hemos estado dando un poquito más es este tipo de asesoría en poder actualizar a las empresas en reformas, en los cambios que están ocurriendo actualmente en la ley, porque cada vez más son más constantes los cambios, y también a nosotros como empresa nos exige estar actualizados, por lo mismo que llevamos y manejamos las áreas administrativas de alrededor de 70 proyectos alrededor de México. Entonces, como consultora, nos vemos forzados a poder estar tener la información lo más actualizada posible, y pues parte de nuestras labores es obviamente estar participando constantemente en las cámaras industriales. También la información que tenemos, pues obviamente tenemos las alianzas, tenemos una participación y una comunicación muy activa con gobierno a nivel federal, en el Senado. Entonces es parte de nuestra responsabilidad, pues, cuidar a nuestros clientes actuales de los servicios administrativos, pero también es algo que hacemos por empresas que traemos proyectos particularmente de relaciones institucionales, relaciones públicas y de advisory, con los que les estamos apoyando con esto. Entonces, dando esa introducción, que es a lo que nosotros como empresa nos dedicamos, pues nada más muy rápido. Prodensa tiene más de 35 años haciendo arranques administrativos. Nosotros apoyamos a todas las, principalmente a la inversión extranjera, a venirse aquí en México, y pues también en su proceso de continuidad de negocio aquí en México. Y quiero darle la palabra a mi compañero Álvaro. Álvaro actualmente es vicepresidente de Recursos Humanos en Grupo Prodensa, y voy a leer su biografía. Álvaro es especialista en desarrollo de talento, cultura organizacional y relaciones laborales, con más de 19 años de experiencia en el sector de manufactura, de exportación, colaborando con empresas de diversas nacionalidades y participando en el arranque de operaciones de más de 100 empresas en México. Es egresado de la licenciatura en comunicación, con especialidad en desarrollo organizacional. Cuenta con estudios en psicología organizacional por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cursó la maestría en Derecho Laboral en la Universidad Regiomontana. Desde 2006 forma parte del Grupo Prodensa, donde actualmente desempeña la posición de VP de Recursos Humanos. Participante activo en comités nacionales como INDEX. Desde el 2020 funge como director del Comité Laboral Nacional de esta organización. El año pasado destacó como HR Influencer 2020, siendo parte del Ranking México publicado por GoIntegro. Álvaro, te paso la palabra. Muchas gracias, Nayeli. Buenas tardes a todos y gracias al Clúster de Tecnología y Comunicaciones de Nuevo León por la invitación. Colaboramos de diferentes maneras con ustedes. Nayeli me platicó del interés de abordar este tema también por medio de Ángeles, y con todo gusto. El objetivo de esta sesión es buscar transmitir a ustedes información de valor. Si en algún momento de la presentación, Nayeli, hay algún temita con el internet, me dices y yo puedo hacer un cambio de red.
Entonces, porque una vez que empiezo, me voy y no quiero un monólogo y ya se corta. Entonces, interrúmpeme, porfa, si se corta y lo resolvemos, ¿no? Claro que sí. Son gajes del oficio que nos pasan en muchas sesiones. Ahora sí que con el clúster de tecnología, pues no quiero pase. Perfecto, perfecto, Álvaro. Aquí estamos al pendiente. También invitamos a todos, ahí por el chat, les escribí un mensaje. Invitamos a todos a que hagan sus preguntas en ese medio. Y vamos a estar aquí pendientes, Nayeli y yo, para poder al final de la exposición de Álvaro hacérselas llegar. Entonces, pues la hacemos más dinámica. Muchísimas gracias. Gracias, perfecto. Pues muy bien. Forma laboral y enfocado a outsourcing y a teletrabajo. Es el objetivo de esta sesión conjunta Prodensa y el clúster. La realidad es que estos dos temas que hoy están en agenda son apenas una parte pequeña de un todo más grande de cambios que estamos enfrentando las empresas y en general el mundo del trabajo en nuestro país, pero en el mundo en general. El ritmo acelerado en que están cambiando las cosas de pronto puede superar la capacidad que podemos tener las personas para adaptarnos, ¿no?, al cambio. Hay una transformación y es una transformación acelerada. Esta transformación pues viene de varios frentes al que estamos dando cara, ¿no? Por un lado, sí hay un reto en nuevas tendencias, nuevas formas de trabajar. Por otro lado, hay un cambio en la normativa, las reglas del juego están cambiando y un innegable impacto de las nuevas tecnologías en la forma como las personas interactuamos y por tanto personas vistas como consumidores, pero también personas vistas como trabajadores y cómo esta tecnología crea nuevas industrias y por lo tanto, al menos para recursos humanos también, implica nuevas habilidades en las personas. Aquí un poco pongo en dos bloques, ¿no?, de los diferentes retos que tenemos. Por un lado está el tema de desarrollo de talento, el tema de las competencias, las habilidades que antes eran requeridas para el éxito, pues hoy son algunas obsoletas y nuevas habilidades se requieren. Entonces el tema de las habilidades, por un lado, la transformación digital, por el otro lado, ligado a la experiencia del empleo, el employee journey, cada uno de los momentos de la vida de un colaborador en la empresa, ¿no?, desde el onboarding, desde la evaluación, desde el feedback, a través del uso con nuevos hábitos que trae las nuevas generaciones, y por otro lado el uso de la tecnología inmediato, rápido, veloz, cambiante, ¿no? Este es otro de los retos que enfrentamos en las empresas. Sé que algunas organizaciones, y no dudaría que algunos de los aquí conectados, pues algunos de estos temas ya están muy aventajados, pero la realidad es que es muy difícil llevar el mismo ritmo con todo, porque, insisto, los cambios están sucediendo mientras estamos ahorita haciendo la presentación, y eso es literal. Ahorita pongo algunos ejemplos. El tema de la diversidad en muchos sentidos, multigeneracional, la diversidad que las empresas hoy somos llamados a atender, el tema de la promoción de liderazgos femeninos, el tema del género, es otro aspecto en donde muchas empresas también van muy aventajadas y hay otras que están por 3, 4 pasos atrás, y todo esto genera nuevas modalidades de acuerdos de trabajo, que ahí se enmarca un poco el tema del teletrabajo, ¿no?, el trabajo remoto, pero hay otras formas de trabajo que hoy existen en el mundo, en la economía. Eso está más soft, lo que pongo en esta columna. Y después está una cosa más técnica, ¿no?, que es de leyes, normas, reglamentos. Hay una transformación en el mundo de las relaciones colectivas de trabajo en nuestro país. Hay una acabada implementación todavía de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019. Estamos justo a la mitad. ¿Y por qué quiero empezar por aquí? Porque, insisto, voy a hablar de dos temas, que es el trabajo y subcontratación, pero son parte de un todo más grande de cambios a la normativa laboral, ¿no? Entonces, está muy rapidísimo, voy a pasarme por ahí para fijar dónde estamos, ¿no? Y además el tema, sobre todo los que operamos en
un esquema global, el tema del TEMEC y lo que nos reta a implementar el capítulo 20, al tiempo que hay una nueva política salarial, el salario mínimo, hay una decisión muy clara de que recupere su poder adquisitivo. En la frontera ya hoy en día está en 213 pesos, aquí en el centro del país, en el norte, en Monterrey, todavía no estamos ahí. Y esta política salarial implica con muchas cosas. Hoy estamos hablando de cambios a la Ley Federal del Trabajo en 2 puntos, pero la ley acaba de cambiar en el tema del salario mínimo. Apenas ayer se terminó el proceso legislativo y yo no sé si lo publican mañana o la siguiente semana, pero otro cambio a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 90 ya salió del horno, ¿no? Por eso decía, el ritmo a veces va más rápido de la capacidad que tenemos para ir asimilándolo e implementándolo. Y al tiempo que pues están los convenios también de normas de trabajo, ¿no? Que se siguen actualizando. Y ahora sí, a la materia de hoy. Y además, si todos estos retos no fueran todavía suficientes, pues está la reforma que viene, los cambios que estamos realmente en solo con la intención de pasear, porque insisto, no es el tema a hoy, pero es bien importante para el contexto, pues estamos a la mitad de reforma todavía inacabada del Federal del Trabajo, ¿no? Hay 3 bloques mayoritarios que se reformaron, el nuevo sistema de justicia laboral, con todas estas implicaciones, el de la primera renglón con renglones, el tema de libertad de asociación colectiva, de afiliación, negociación, y bueno, una serie que serán, ¿no? La parte de ley. Esta transformación estamos a la mitad. Por ejemplo, aquí en Nuevo León es tan grande el cambio, tan profundo el cambio, que toma 4 años, de los cuales pues, ya transcurrieron etapas. La etapa que toca aquí a la comunidad del clúster, pues nos toca en realidad hasta mayo del próximo año, del 2022. Y en este 2021 va a corresponder a las entidades que están en un tono, no sé cómo lo ven aquí, verde, azul, pero Baja California Norte, por ejemplo, y otras entidades del centro. Es decir, cuando se crean nuevas instituciones, desaparecen los tribunales actuales, y pues en eso estamos intentando aprender de qué se trata, qué tengo que hacer, qué tengo que modificar, cuando en la ley se aprueba un nuevo cambio y está un cambio por venir que es en subcontratación. Entonces, pues innegablemente todo esto que está sucediendo tiene un impacto directo al mundo del trabajo y a nosotros que estamos en las organizaciones, y yo sé que ustedes, la comunidad del clúster, pues es muy diversa, ¿no? Y que los que me están escuchando, quizá algunos sí son de recursos humanos y quizá otros no, pero no importa el área, al final del día, tiene un impacto directo en la configuración de las relaciones de trabajo. Desde lo que tiene que ver con actualizar documentos, crear protocolos, hasta lo que pasa por eso una revisión de primero entender, bueno, qué tendría que cambiar, no se trata de saber cuál sería el documento correcto para documentar estas nuevas estructuras y modalidades de trabajo, sino también discernir, bueno, quién sí, quién no, separar las manzanas. Entonces, el tema 1 del que me platicaban, compartirles a ustedes esta tarde, es teletrabajo. Y creo que está más sencillo de abordar porque es algo que ha cambiado. Los cambios a la Ley Federal del Trabajo en esta materia son ya ley publicada desde enero de este año, ¿no? Enero del 2021. ¿Qué es lo que cambió? La Ley Federal del Trabajo crea una nueva figura, una nueva modalidad de trabajo que se denomina teletrabajo, ¿no? Usamos mucho anglicismos en RH, outsourcing, home office, shared services y tanta cosa que usamos, ¿no? Pero pues la ley no trae anglicismos y se llama teletrabajo. ¿Es home office, no es home office? Pues vamos a intentar entender, ¿no? Lo primero y lo más sencillo es que es algo nuevo que está en la ley. Se crea una nueva modalidad de trabajo, es un nuevo esquema.
Y al crearse esta figura, además la ley incorpora, adiciona un nuevo capítulo con obligaciones especiales. La Ley Federal del Trabajo ya contiene diferentes capítulos para trabajos especiales. Por ejemplo, si bien hay en la Ley Federal del Trabajo mínimos para las vacaciones, mínimos para la jornada en términos generales, pues sí existen condiciones particulares para el que es un trabajador de un buque o para el que es el trabajador, un piloto aviador. Entonces, pongo eso como ejemplo para decir, crea una nueva figura aquí, la de teletrabajo, una nueva posibilidad de acuerdos entre las personas y el patrón, y agrega obligaciones especiales, tanto para el patrón como para los trabajadores que caen bajo esta nueva modalidad en la ley, que, insisto, puede regir las relaciones de trabajo futuras de personas que ya contratemos directos bajo esta modalidad, bajo este acuerdo de trabajo, o puede regir las condiciones de trabajo de personas que hoy en día ya el esquema mediante el cual están colaborando con nosotros, contigo en tu empresa, se debe de regir bajo esta nueva modalidad y por tanto ser sujetos los trabajadores a estos nuevos derechos que tendrían como parte de las obligaciones que los patrones estamos señalados a cumplir. Perdón, Álvaro, perdón que sí. te interrumpa tantito. Es que me están comentando que no se escucha muy bien. No sé si pudieras manejar ahí tu micrófono. Y claro que sí, dame un segundo, dame un Sí, gracias. momentito y Gracias. voy a incluso intentar cambiar de, me voy a enlazar por dos dispositivos para cambiar el otro. No estoy seguro si voy a poder mejorar el audio en este. Sí. ¿Por ahí me escuchan? Ahí se escucha perfecto. Listo, ya regresé. Voy a volver a confirmar si me escuchan porque cambié totalmente de dispositivo. Sí, se escucha mucho mejor, Álvaro. Muchas gracias. Yo sé que tomó un minutito, pero prefiero Sí, ya. claro, es que este tema nadie se lo quiere perder. Ya prefiero con el cambio. Gracias. Se oye mejor. Perfecto. Me vuelven a avisar si es necesario hacer otro ajuste. Muchas gracias por avisarme. Entonces decía, son muchos los cambios, ¿no? Y en tema de teletrabajo, pues crea una nueva modalidad en la ley, una nueva figura que podrá regir las relaciones de trabajo futuras de personas que contratemos desde el día 1 para que el acuerdo de trabajo entre esta persona y el patrón se rija bajo esta nueva modalidad y por tanto la persona sea sujeta a estos derechos a los que los patrones ahora estamos obligados o sujetos en este capítulo especial, pero también puede regir ya las relaciones de trabajo bajo esta modalidad de las personas que ya eran parte de la empresa y cuyo dinámica como hoy en día están colaborando con nosotros requiere que caigan bajo esta modalidad, ¿no? Ha levantado una serie de preguntas y ahorita sí podemos abrir también este espacio. Y entre las que más han trascendido y luego se ha hecho mediático es, oye, ahora hay una obligación del patrón de cubrir la parte proporcional de los costos, ¿no? Particularmente el pago de servicios de telecomunicaciones,
y la parte proporcional de la electricidad. Por eso ha generado primero la duda de decir, bueno, ¿cómo calcularlo? Segundo, ¿cómo pagarlo? ¿No? ¿Bajo qué esquema? Y esto es tan nuevo como 2 meses, y esto es tan nuevo como que fue publicado en la ley en la mitad de la pandemia. Pues bueno, no en la mitad de la pandemia, ¿cuándo sabemos cuándo será la mitad? Pero por lo menos en un momento muy alto de la pandemia, cuando casi todo estaba en semáforo rojo y muchas oficinas cerradas, y esto ha generado otra serie de preguntas, ¿aplica ya o no? Y pues bueno, hay opiniones en diferentes sentidos. Lo que sí sabemos es que ya existe esta figura y tiene reglas claras que definen qué es y qué no es el teletrabajo. Y eso es lo que nosotros estamos retados en las empresas, precisamente a distinguir primero los ejecutivos en las empresas, conocer qué sí es y qué no es teletrabajo, porque este esquema no viene a borrar del mapa otros posibles esquemas de trabajo o otras posibles políticas de trabajo flexible que puedan existir en las empresas, en donde una persona tenga la posibilidad de manera libre, de manera flexible, de trabajar desde su domicilio, lo que hemos por años conocido como home office. Pues quizá un día a la semana o quizá los lunes en la mañana yo me tengo que quedar porque ese día es relevante para mí tomar juntas desde casa, y el resto estoy en la oficina, y el hecho de acceder a trabajo desde casa no convierte en automático tu relación de trabajo en una modalidad de teletrabajo, porque quizá no estás excediendo un número de días de tu jornada en trabajo remoto, y por tanto no te regirías bajo esta nueva modalidad. Pero hay otros muchos casos en donde, pues, si camina como pato y le hace como pato, pues es pato. Es decir, ya es teletrabajo, ¿no? Está 100% desde casa, ejecuta las tareas desde casa. Es más, ya ni tiene un lugar en la oficina, es más, ni hay oficina, ¿no? Entonces, la primera tarea que tenemos que realizar en las empresas es identificar a aquellos trabajadores cuyo esquema de trabajo ya se regirá bajo esta nueva modalidad, y al mismo tiempo identificar a los que no. Y esto implica un trabajo minucioso, porque a lo mejor ahorita pongo un ejemplo muy sencillo de empezar a separar lo que son nuestras políticas de flexibilidad de home office, y separar las relaciones que ya se rigen bajo este esquema. Yo les platico, nosotros en Provenza, por ejemplo, en mi equipo, tan solo en mi equipo, yo tengo 2 personas, una en particular que es del 2009, está en un trabajo desde casa, o sea, ahí es teletrabajo. Ya hoy su régimen su relación de trabajo se debe regir bajo esta nueva modalidad. Pero hay otras personas que hoy están en casa por circunstancias diversas y no necesariamente transitarían a teletrabajo, ¿no? Y pongo un par de ejemplos así muy rápido, ¿no? Pensemos que no es lo mismo aquí en Nuevo León, estando en semáforo rojo, una empresa de trabajo que sí es esencial, que sí está operando, que el personal está acudiendo al centro de trabajo, y que tiene alguna persona trabajando desde casa ya 100%, contra esa misma semana otra empresa que tiene oficinas cerradas y las personas están desde casa porque el semáforo así lo requiere. Implica un tratamiento diferenciado, porque que se rijan bajo esta modalidad no es un tema de que te subes y te bajas a este esquema, es un acuerdo, y ahí lo ligo al punto 2, que implica que actualicemos los acuerdos individuales de trabajo con estas personas, incluso actualizar los documentos. Si bien esta nueva modalidad tiene para los que ya iniciaron en modalidad tradicional y cambien a la modalidad remota el derecho a la reversibilidad, es decir, volver al esquema anterior. Si bien existe esa posibilidad, no se trata de que las empresas deberíamos estar, pues a ver, esta semana quién estuvo en teletrabajo y la próxima no. No es un acuerdo que cambies un día sí y otro no, es un acuerdo permanente que estableces con una persona, y tienes que fijar objetivos entregables, formas de medirlo, ¿no? Y luego esto va a conllevar a precisamente no solo actualizar los convenios, sino comenzar a cumplir con las obligaciones que
tanto patrón como trabajador está sujeto a observar cuando se cae en esta modalidad. Y esto implica, y esa es la tercera tarea, crear documentos y políticas, también protocolos de teletrabajo en las empresas que documenten cómo se entregaría y se daría cumplimiento a estas obligaciones y cuáles son las reglas para que alguien caiga o no en esta figura. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. No porque algo existe en la ley, por ejemplo, el tiempo extra, ¿no? El tiempo extra está en la ley. El tiempo extra para un trabajador operativo de una manera muy clara señala cómo se pagará después de tantas horas y que si doble, y que si triple y que si no exceda de 3 días, está ahí. Y si un trabajador se queda tiempo extra, pues tiene derecho al pago. Pero eso no implica que el trabajador llega como Juan por su casa a Recursos Humanos y le dice, oiga, el viernes me quedé tiempo extra, paguen. Esto lo que implica es que la empresa tenemos que hacer una política de tiempo extra que diga cuál es el mecanismo para que se autorice el tiempo extra, quién autoriza que alguien vaya a tiempo extra, que se llene un documento, porque este tiene un efecto, si hay un derecho, pero estamos forzados, no forzados, llamados a crear estas políticas para que además documenten, a ver, de la plantilla, quién sí va, quién autoriza, qué mecanismos, con qué formato, y una vez que se autoriza, ¿por qué vigencia sería? ¿Sería un cambio permanente? ¿Sería un piloto? Es decir, hay que trabajar en esa tercera pista. Y hay una cuarta pista que aquí yo lo estoy centrando con nuestros compañeros de fiscal y finanzas, ¿no? El definir el medio, modo de pago y las nuevas obligaciones, pero también implica demasiado, por ejemplo, con ustedes, particularmente el clúster de los compañeros que ven la parte de tecnologías de información en las empresas, ¿no? Hay muchas obligaciones para el tema de atender la necesidad de los compañeros en trabajos remotos, desde temas de hardware, voy a decir, el mantenimiento, la instalación del equipo, el soporte técnico, hasta el software, ¿no? Entrenamiento a las personas para el uso de las herramientas para la gestión remota de su trabajo. Es decir, trabajar remoto no significa usar WhatsApp. Es decir, puedes usar WhatsApp, ¿no? Nada prohíbe. Lo que quiero decir es las empresas en realidad establecen plataformas para la gestión del trabajo y esa plataforma, la ley obliga que tiene que haber evidencia de que el patrón dio la capacitación a la persona para el uso de las mismas, ¿no? Entonces se conecta con la definición de cómo haríamos las cosas y creando estas políticas. Estos son el par de láminas que traigo sobre teletrabajo. No quisiera avanzar a outsourcing sin abrir el diálogo o tomar preguntas de este tema si las hubiera. Entonces voy a hacer aquí una primera pausa. Sí, de hecho, Álvaro, alguien nos escribe, dice, en mi caso es más económico para mí trabajar desde casa que ir a una oficina por los gastos de transporte, comida, estrés de ese transporte, etcétera. ¿Es posible trabajar de forma remota por mi deseo sin agregar cargos a la empresa? Mira, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿no? La ley así lo señala. Entonces yo primero respondería a esta pregunta desde esa perspectiva, ¿no? Es posible que un trabajador renuncie a recibir 15 días de aguinaldo porque mejor prefiero que me lo pagues durante el año, pues sería nulo, ¿no? Ese acuerdo. Si el esquema de trabajo de cualquier persona implica que esté trabajando desde casa de manera remota, pues las obligaciones ahí están, ¿no? Yo creo que ahorita decías tú, no quiero simplificarlo, pero quiero poner ejemplos reales, ¿no? Es decir, porque a mí me conviene por el transporte, pues al final las personas iniciaron una relación de trabajo con un acuerdo, a lo mejor cambiarlo implica hacer ajustes a ese acuerdo, ¿no? Nosotros tenemos algunas personas que, por ejemplo, en su esquema de trabajo pre-COVID, recibían vales de gasolina. Y hemos tenido situaciones en que tienen acumulado y que venden ya la gasolina porque no la están usando. Y algunas de estas personas hoy en día van a migrar a teletrabajo. Entonces hay una obligación. Por eso el punto 1 que decía de revisar quién sí, quién no, qué sí es, qué no es,
Para los que sí serían y sí están optando y la empresa se los permitiría, porque esa es otra situación. Tiene que ser la voluntad de las partes, tanto el patrón como el trabajador, estar de acuerdo, ¿no? Para hacer el cambio. Pero si todo está color de rosa y todos estamos de acuerdo y vas a ir ahí, pues en algunos casos puede implicar hasta hacer un cambio en prácticas de beneficios, ¿no? Cuando hablaba de la constante de los cambios que ponía la primera lámina, es que hay un cambio también en prácticas de compensación. No solo están surgiendo estas nuevas obligaciones muy específicas para esta modalidad de trabajo, sino que se están migrando prácticas anteriores que se tenían como gasolina, como autoasignado, como una serie de beneficios en donde ahora pues estarían terminando o dejando de dar o sustituyendo por algunas de estas obligaciones nuevas que están aquí. No es el teletrabajo tampoco el restarle a la flexibilidad que existía en las empresas, porque no es nuevo el que trabajemos muchas personas desde casa. O sea, aquí hay una pregunta muy pertinente: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Cambió la ley y entonces como varita mágica la gente de trabajar en su casa, esto ya existía y existía en una diversidad de maneras. El COVID lo que hizo voy a usar el término home office, no teletrabajo, lo que hizo con el home office en el mundo del trabajo fue que le quitó toda la flexibilidad que tenía. El home office se usaba de una manera flexible y súbitamente se hizo un trabajo forzoso desde casa, ¿no? Esta reforma que se publica ahora en enero de este año, si bien sucede en el medio del COVID, inicia en el 2019. De hecho, el Senado la aprobó en el verano del 2019. Ni siquiera se imaginaba nadie que iba a venir el COVID. Simplemente que el proceso legislativo tomó mucho tiempo y diputados lo aprobó hasta ya medio año 2020, ¿no? Entonces, me extendí un poco en la respuesta a tu pregunta. Si a ti te conviene, tiene que la empresa estar de acuerdo, las dos partes estar de acuerdo, pero si el tiempo de tu trabajo implicará, incluso de manera permanente desde casa, sí está sujeto a que se rija la relación de trabajo bajo esta nueva modalidad. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Hay otra pregunta. Nos comentan que si existe algún tabulador para definir la cantidad adicional ofrecida al trabajador por el teletrabajo, o cómo se define. Sí, hay varias maneras ya. Primero, dato curioso, la ley dice el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Es decir, lo proporcional es sobre electricidad. Y el tema de servicios de telecomunicación no dice que sea proporcional, ¿no? Hay que definir también qué entendemos por servicios de telecomunicación, ¿no? Que son las herramientas que debes tener, y más allá solo de la conexión, ¿no? Es el acceso a Internet, pero también las herramientas para el trabajo. Y eso es tan diverso como herramientas la empresa proporcione, ¿no? Hay algo que se llama gasto usual y acostumbrado, ¿no? ¿Cuál es el gasto estándar? Sí se ha medido cuál es el gasto estándar y aquí los ingenieros nos han ayudado mucho, ¿no? Que miden cuál es el consumo estándar de un equipo de cómputo en una jornada de 48 horas semanales, cuál es el estándar de un consumo de una estación de trabajo que incluya iluminación, y luego se le pueden agregar muchas otras variables, ¿no? Porque aquí es tan amplio como diversas somos las personas. Es que yo pongo el café 5 veces al día y uso el micro, ¿no? Es que yo pongo el calefactor de que hace mucho frío. No, es que yo vivo en Sonora y aquí la electricidad está de un costo diferente a la que está en Nuevo León. Entonces, hay una parte fina que las empresas hemos trabajado, pero estamos partiendo de la base de un monto general. Y luego hay otro punto, por eso también me estoy extendiendo un poco en el detalle. No necesariamente todas las personas cuya modalidad de trabajo se regirá bajo esta nueva figura van a trabajar el mismo número de tiempo desde su casa.
Quizás haya personas que solo van a trabajar desde su casa. Entonces, aún el gasto usual de un día, pues en este caso sí sería por una jornada de 5 días, pensámoslo así. Pero hay personas que quizás sí van a tener que ir un día a la semana. Por ejemplo, yo tengo en el equipo una compañera que reporta conmigo que su esquema de trabajo implica que ella sí es teletrabajo también, pero ella tiene que ir a la oficina un día a la semana, que puede ser 2 mediodías, una mañana y una tarde, eso es muy flexible, ¿no? Entonces, luego esto se individualiza, por eso el convenio individual y por eso las políticas son necesarias. Si hay que partir de un gasto usual, de un estándar, nosotros lo hemos establecido por posición y por región. Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Parece que hasta ahorita esas son nuestras dudas. Muy bien. Entonces, pues esta es la tarea en la que estamos inmersos, ¿no? Con el tema de dar cumplimiento a algo que ya está en la ley. Y al tiempo que estamos dándole cumplimiento y todavía preguntándonos qué está en la ley, pues se está cocinando a fuego lento, porque esto ya tiene muchos meses, una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, esta en materia de subcontratación. Cuando hace 2 años se modificó la Ley Federal del Trabajo, no se tocó casi nada de la parte sustantiva de la ley y el régimen de trabajo en subcontratación pues quedó intacto. Y digo quedó intacto porque hoy existe la figura. Hablan por ahí de que se va a reglamentar la subcontratación. La realidad es que hoy en día está reglamentado el régimen en modalidad de subcontratación. Existe del 2012, han sido 8 años desde que, o ya 9 en curso, desde que esto existe, y lo que se pretende ahora es suprimir la figura, es decir, borrar de la ley, derogar los artículos 15 con sus las diferentes fracciones del 15 A, B, C, D, que rigen esta figura. Entonces, esto es lo que hace que levantemos la ceja y nos preocupe, porque estamos hablando de borrar del mapa, de quitar de tajo algo que hoy existe e insertar en la ley, adicionar nuevas disposiciones. Entonces, voy a hablar de una próxima reforma, ¿no? ¿Cuáles son las pistas de la reforma que viene? Por un lado, prohibir la subcontratación de personas, ¿no? Suprimir esta figura. Y al tiempo que la prohíbe, permite la prestación de servicios especializados y la ejecución de obras especializadas. La autoridad lo ha dicho, cuando digo la autoridad me estoy refiriendo a la Secretaría del Trabajo, que entendemos que nadie podemos hacerlo todos solos. Ninguna empresa podemos hacerlo todos solos. Necesitamos de un tercero que nos brinde algún servicio que sea distinto a nuestra actividad preponderante, pero que es necesario para que funcione nuestra empresa, ¿no? Entonces, al suprimir la figura de subcontratación, la ley estará permitiendo que las empresas cuenten con servicios especializados que una empresa externa o una empresa de tu mismo grupo pueda brindar y pueda prestarte o para la ejecución de obras especializadas. Eso es lo que sabemos bien en la ley. Esa es la segunda pista que se suma con la primera, que es la que verdaderamente preocupa. Y la tercera es que además estaría ampliando lo que hoy la ley dispone respecto a la figura de intermediario. La iniciativa de noviembre del año pasado que presenta el presidente y que envía al Congreso, agrega, ¿no?, a la figura de intermediario, todavía precisa de que las empresas pueden contar con una figura de intermediario para procesos de reclutamiento, de selección, de contratación, de contratación como la tarea administrativa de darlos de alta, no de contratarlos de la empresa, ¿no? El patrón tiene que ser el centro de trabajo, ¿no? Pero el intermediario todavía parece ahí emplear o ser más preciso qué podemos entender por intermediario.
Esas son las pistas de lo que no queda mucha duda viene en la inminente reforma. Elementos claves a considerar de esta reforma, pues bueno, ya haciendo un clic, la prestación de servicios especializados y la ejecución de obras, tendremos que formalizarlo mediante un contrato por escrito, siendo muy preciso el objeto de esta solución que nos estarían brindando, cuántos trabajadores participarían en el cumplimiento de dicho contrato, que este servicio no forme parte del objeto social de la compañía que lo estaría recibiendo, que la empresa que proporciona el servicio especializado deberá de contar con un nuevo registro, que no permiso, con un nuevo registro ante la Secretaría del Trabajo, registro que tendrá una vigencia. Entonces, esto es relevante porque seremos llamados, primero, a revisar la enorme cantidad de servicios externos que las empresas tenemos. Segundo, asegurar que el contrato que tenemos con ellos cumpla con las nuevas disposiciones, ¿no? Asegurar que la empresa que nos brinda el servicio se dedique a eso y que además esté registrada. Y pareciera ser muy simple lo que digo de que se dedica a eso, pero las todólogas van a desaparecer, ¿no? O sea, si tú vas a contratar una compañía que te brinde el servicio de vigilancia, guardias de seguridad, que sea un servicio integral, pues tiene que ser una compañía que se dedique y que tenga un registro como empresa de seguridad privada, ¿no? Y lo digo muy sencillo, porque a lo mejor hoy en día alguien tiene contratado a los guardias con una empresa todóloga, ¿no? Estás subcontratando guardias, pero no estás contratando un servicio especializado que te brindaría una solución de vigilancia. O pongo otro ejemplo muy sencillo, tendencia a limpieza, ¿no? No se trata de que te renten personas, lo voy a decir de manera muy burda, ¿no? Sino que la empresa que estás contratando es una empresa de limpieza, que te da una solución integral, en donde no solo hay una serie de mozos o señoras que ejecutarían la tarea de limpieza, sino que te brinda, literal, hasta tú ni compres el tapador, ni el Ajax, ni nada, ¿verdad? Ellos te proveen toda la solución. Y el día que van a aspirar estoy poniendo ejemplos muy precisos, pero para separar, el día que van a aspirar las alfombras de las salas de juntas, ni siquiera es la aspiradora tuya. Ellos te proporcionan, porque es una empresa de limpieza que tiene servicios rutinarios y tienes un contrato que define hasta en metros cuadrados cuántas áreas van a limpiar, si pasillos, baño, comedor, lockers, ¿sí? La frecuencia, que si lavado cada semana en las ventanas, porque es una solución de una empresa. Entonces, pongo un ejemplo de limpieza, pero ahí la tarea va a ser revisar todos. La autoridad desde diciembre ha sido muy clara en decir, no te esperes a que la ley cambie, empieza a revisar desde ahorita. Y ese es el punto con el que voy a comentar ahorita, que es el gran riesgo y a la vez pregunta, decir, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer esa transición? Y para cumplir cuál será el régimen transitorio de la ley, ¿no? Entonces, estos son los elementos que también están ahí, ya no pistas de lo que viene, sino un poquito más a detalle de lo que estaría la iniciativa que está por ya iniciar el proceso legislativo dictaminándose en comisiones. ¿Qué sabemos y qué no sabemos todavía de este inminente cambio? Pues bueno, sabemos que especialidad no es complejidad. Es decir, un servicio especializado no significa de que, entonces yo solo voy a poder contratar un servicio especializado de los que vienen a hacerme el mantenimiento del chiller para el enfriamiento, ¿no? Pues sí, porque es muy especializado. Pero también puedes contar, si tú no te dedicas, si tú te dedicas a zapatear sus zapatos, ¿no? Si tú te dedicas a hacer zapatos, pues a lo mejor la tarea de limpiar los baños pues no es tan especializada, ¿verdad? A lo mejor puede ser un poco compleja, pero es distinta a tu actividad. Claro que la puedes contratar. Es decir, especialidad no es complejidad, es todo aquello simplemente que es distinto a tu actividad preponderante, ¿no? Esto además reta a la área corporativa de las empresas, ¿no? Jurídico, decir, bueno, ¿cuál es mi objeto social? También, ¿verdad? Hacer una revisión detallada de esto. Que también sabemos que el insourcing desaparece, ¿no? Empresas que hoy en día no tienen ningún trabajador porque todos están en otra empresa.
¿no? Eso no solo queda claro que desaparece, incluso hoy en día en la ley vigente es totalmente endeble, ¿no? Entonces eso también va a quedar fuera del mapa y hay todavía temas en discusión que no estaban en la iniciativa que presentó el presidente. El tema de PTU, por ejemplo, pues un tema que se ha llevado a la mesa y hay varias ahí propuestas en etapa final de incorporarse a la iniciativa, ¿no? Respecto a un posible tope a las reglas para la repartición del 10% de la PTU. No cambia el 10%, esto ni siquiera puede cambiar porque está en la Constitución, pero no puede cambiar a nivel de reglamentario, pero sí puede haber ahí algunos ajustes con posibles topes. Hoy en día la ley tiene topes para temas de PTU, ¿no? No más del 20% del trabajador sindicalizado que más gana queda exento de tal posición. O sea, puede haber algunos topes ahí que se adicionen y habrá que esperar. Eso es parte de lo que no sabemos, ¿va? Y el régimen transitorio, que esto es lo que todavía no sabemos, pero es lo más crítico porque la iniciativa como fue presentada por el presidente señalaba que entraría en vigor al día siguiente su publicación. Es decir, ¿qué pasa si ahora en marzo los diputados la aprueban, va al Senado y la aprueban y se publica el 1 de abril? Si entra en vigor el 1 de abril, entonces al borrar del mapa lo anterior como operamos, nos pone en una situación de muy alto riesgo, porque esta iniciativa no solo es para reformar la ley federal del trabajo, sino que diversas disposiciones y trae sanciones y también criminaliza el uso de la subcontratación. Hay un tema de prisión, hay un tema de crimen organizado, entonces esto levanta mucho la ceja, preocupa mucho, y aparte está el tema fiscal, porque dejaría de ser deducibles la deducibilidad, aunque hay un régimen transitorio no laboral, en la parte fiscal parece que no hay mucha posibilidad de que exista. Entonces, esto es también lo que no sabemos. Lo que se espera es que pueda existir un régimen de transición que pueda ser de 3 a 6 meses, pero insisto, es lo que se espera, no lo que sabemos. Y con esto cierro la parte de subcontratación. Las perspectivas aquí está, de esta reforma inminente. Y aquí vuelvo a hacer ya el segundo y último alto a la presentación para tomar preguntas si hubiera. Sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿existe algún tabulador para definir la cantidad adicional ofrecida al trabajador por el teletrabajo o cómo se define? Pues es lo que comentaba ahorita, o sea, como tal, un tabulador, ¿no? Sí, o sea, si la pregunta es si está algo de referencia para todos, usar copy y paste, todos por igual, ¿no? Sí tenemos que crear los tabuladores en las empresas, ¿no? Para definir cómo voy a dar cumplimiento a esa obligación y hacer un cálculo a partir de cómo va a estar configurada esa relación de trabajo en lo particular, ¿no? Sí tenemos que crear los tabuladores, pero no hay algo genérico, no hay algo mínimo que señale la ley, es decir, mínimo tienes que pagar tanto. No existe como tal esa disposición al día de hoy. Álvaro, ahorita otra pregunta que me surge, esta es una que me surge a mí, en cuanto a lo que sí sabemos, lo que no sabemos, pero me queda la duda de los tiempos. O sea, entra en vigor estas nuevas disposiciones, más no se tiene fechas aún definidas, ¿verdad? Como límite, que digamos, bueno, las empresas se pueden poner a trabajar en esos tabuladores para sus colaboradores de teletrabajo y saber en qué fecha o a partir de qué fecha o si es retroactivo a todo el año pasado que se trabajó en esa modalidad o sea, todos esos datos se quedan aún en el aire o cómo vamos ahí. No, mira, buena pregunta. La reforma o el teletrabajo ya entró en vigor. ¿Sí? Ya está en la ley y entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
¿sí? O sea, ya es una obligación que está ahí. ¿Qué sucede aquí? Por un lado, si tú eres una empresa, aquí hay un problema que es la pandemia, hay un problema en todos los sentidos, ¿no? El punto de vista más conservador es no le des vueltas, ya entró en vigor, cumple. Así, si lo quisiéramos dejar de una manera muy sencilla, muy directa, porque eso ya entró en vigor, ya es ley. Sí tiene transitorios. Por ejemplo, sí señala que tendrías que proporcionar la silla ergonómica, pero también señala que la Secretaría del Trabajo tiene que crear una nueva norma oficial, una nueva norma, ¿no? Para esta nueva modalidad de trabajo y que tiene 18 meses para crear esta nueva norma. Hasta en tanto existe esa nueva norma, la obligación particular de la silla ergonómica, esa sí todavía es muy debatible. Pero el tema de la parte proporcional de la electricidad, el tema de telecomunicación, eso ya está en vigor. Ahora, ya lo tenemos que dar, es la tarea que señalaba, decir, okay, a ver, si la persona, olvidémonos del COVID, previo al COVID, ya trabajaba en su casa, tenía un acuerdo de teletrabajo, ¿sí? Esta persona ya está ahí, ya tiene esa obligación. Si hay empresas que dicen, oye, pero yo tengo la oficina cerrada, ¿no? El esquema de trabajo con A, B y C persona es circunstancial ahorita, pero nuestra nueva cotidianidad, a lo mejor ahora en marzo, a lo mejor abril van a regresar, quizás con estas personas su relación de trabajo no se regiría por teletrabajo. O sea, la tarea es revisar caso por caso, pero esto ya es ley, o sea, esto ya, el teletrabajo ya entró en vigor y en una cantidad enorme de situaciones, ya las empresas están obligadas a dar cumplimiento, ¿no? Yo insisto mucho en que no todos los casos, por eso la invitación es no solo a la revisión de cada caso, sino también, digo, nosotros a eso nos dedicamos, la parte de ayudar a determinar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un auxiliar administrativo, una persona que está en recepción. La oficina está cerrada, vamos a pensar. Esta persona está hoy en día desde su casa, porque la oficina está cerrada. Ya es teletrabajo, ya tienes que cumplir. Nosotros, por ejemplo, en este caso, la persona está en su casa y no está desempeñando su trabajo para el que fue contratada. Y como quiere estar recibiendo el salario, eso es un caso muy particular. Ahí no estás obligado porque hay una circunstancia especial y tienes que hacer en todo caso un acuerdo con esta persona porque su rol está actualmente pues acotado, ¿no? Pero eso ya entró en vigor. La reforma de subcontratación no se ha siquiera dictaminado, es decir, hay muchas iniciativas, no solo la iniciativa del presidente. La iniciativa del presidente es la más, pues, que viene al presidente. Ya vimos lo que pasó con la primera iniciativa preferente que mandó el presidente, que así como la mandó se aprobó, ¿no? En 30 días. Entonces, hay muchas iniciativas presentadas para subcontratación, tanto en Cámara de Diputados como en Senado. Algunas muy agresivas de las presentadas, tan agresivas, no nada más en el sentido de prohibir la figura, sino con criminalizar la subcontratación. Hay otras más nobles que buscan reglamentar, acotar. De toda la diversidad de iniciativas, de hecho se presentó una esta semana, o la semana pasada se presentó otra para los trabajadores del Estado, para la ley reglamentaria del apartado B. Lo que pasa es que la que manda el presidente, es decir, pues esta va a ser la buena, ¿no? Sí. Pero no, esta iniciativa todavía no inicia su proceso legislativo. ¿Qué tiene que pasar? Que en Cámara de Diputados, porque ahí fue donde la presentó, citen a una comisión de los diputados que ven temas de Comisiones Unidas, porque esto toca varias leyes, aprueben un dictamen. En el momento que se apruebe ese dictamen, vamos a conocer ahora sí de verdad el sentido en que va a venir la iniciativa, los textos, ¿no? Lo que decía, todavía no sabemos. Sí, va a decir algo de PTU, no va a decir. Y cuando ya lo aprueben,
pues va a ir a pleno y ya va a seguir su proceso legislativo. Y entonces sí, vamos a tener que ver qué dice, si sí va a entrar en vigor el día siguiente o no. Y la siguiente gran pregunta es, bueno, ¿cuándo se publicaría? Yo aquí hago una apuesta, que se va a publicar el 1 de mayo. Que la puedo perder, pero me atrevo a apostar Por que se va a aquello del publicar día el del 1 de trabajo. mayo. Se va a publicar el 1 de mayo, van a ver. Bueno, por aquello del trabajo. Aquí hay Lo que no sé es si va a entrar en vigor el 2 de mayo o si Ajá. va a tener periodo de transición. Pero aquí ya estoy futureándole, por eso digo perspectivas de lo que viene. Hay cosas que sabemos y hay todavía dudas ahí en la mesa. Claro. Hay preguntas. Nos dicen que qué pasa si tienen que subcontratar servicios sobre una tarea interna que por una temporalidad o casualidad requiere extras para poder realizarla. Los costos de servicios de muchas empresas, pues se prevé que van a subir enormemente y pues esto los va a encarecer, ¿verdad? El mercado obligará a despidos masivos. Pregunta que si se está midiendo ese daño a la economía respecto a la implementación de estas nuevas normas. Mira, primero, en esta transformación que esto trae, tenemos que empezar, Jaime, a utilizar otras palabras, ¿no? Porque si me preguntas, ¿qué pasa si tienes que subcontratar? Pues no, ya no se va a poder subcontratar. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si necesito contratar una empresa externa para que me brinde un servicio, ¿no? Porque necesito un tercero que venga a brindarme ese servicio, se me atoró algo, necesito una que resuelva. Si esta tarea que tienes, temporal, tiene que ver con tu actividad preponderante, tú no puedes contratar a otra empresa para que te mande trabajadores. Si tú haces soldadores y tú soldas y necesitas por temporalidad armar otra línea de soldadores, tú no puedes contratar a una compañía que te mande soldadores. Tú no vas a poder hacer, nadie vamos a poder hacer eso. Tú sí vas a poder hacer, todos o cualquiera, contratar a una compañía especializada, por ejemplo, en recursos humanos, para que te haga el reclutamiento de esos soldadores, te los entrene, los capacite, pero tú los tienes que contratar de manera directa a los trabajadores. Ahora, si tu pregunta no era por ahí y dices, no, si era por ahí, pero aparte son temporales, pues la ley señala que tú puedes contratar por obra o tiempo determinado, por proyecto, a alguien, ¿no? Entonces, sí, la temporalidad incluso en los contratos individuales de trabajo existe. Pero si tu pregunta es, no era por ahí, necesito contratar a un servicio para una tarea interna, ¿no? Pero no, yo hago zapatos, pero no es para que hagan más zapatos, es que se me descompuso la máquina que hace los zapatos, sí lo puedes contratar y que te repare la máquina, ¿no? Entonces primero lo respondo de ahí, pero la división va a ser, ¿cuál es la actividad? ¿Es preponderante o no? Yo pongo... Perdón, es que la segunda respuesta, la segunda pregunta que tenemos aquí se refiere a eso, precisamente, Álvaro. ¿Quién identifica lo que es una especialización de un servicio, por ejemplo, o de un trabajo? Dice, ¿podría una empresa decirse especializada en mantenimiento y dar mantenimiento eléctrico, hidráulico a una obra civil y limpieza, o serían empresas separadas? Yo creo que puede una misma empresa no solo decirse, porque es ser, ¿no? No solo parecer, sino ser. Si tú estás especializado en ese abanico de opciones que pones, ¿no? Mantenimiento eléctrico, hidráulico, obra civil, incluye limpieza, mi perspectiva es que esa empresa no tendría por qué y no se puede, sería anticonstitucional decir que no se puede dedicar a eso, es una actividad válida, legal, ¿no? Entonces sí se puede, ¿no? La especialización aquí tiene que ver con que sea distinto a tu actividad y voy a poner algunos ejemplos. Por un lado está esto ya, porque esto es ejemplo como lo he visto en algunas de las empresas, pero vale ponerlo en detalle. Aquellos servicios
de un tercero que necesitas que sucedan dentro de tus cuatro paredes, distinguidos de aquellos de un tercero que no suceden dentro de tus cuatro paredes. Esos también fáciles, ¿no? Los que no suceden dentro de cuatro paredes, que me dan servicios de comercio exterior, fiscal, legal, de aduanas, en fin, nómina, no completamente válidos, ¿no? Siempre y cuando la empresa sea especializada en eso. Y luego están los que suceden dentro de tus cuatro paredes. Todo lo que sucede en tus cuatro paredes, que es distinto a tu actividad preponderante, sí puedes contratar un servicio externo. Y en ocasiones esos servicios externos especializados incluyen una multiplicidad de tareas. Voy a poner un ejemplo. Tú eres una empresa que estás justo a tiempo, tienes que entregar tu producto de manera muy rápida y te dedicas a hacer audífonos, ¿no? Y antes, en el modelo anterior, pues a lo mejor tú necesitabas, la gente de compras, pues iba y compraba en Home Depot y en Office Depot y Office Max y la ferretería y la refaccionaria, muchos materiales, hasta el alcohol ahorita para limpiarse las manos y el trapo para limpiar la mesa y tanta cosa, ¿no? Y de repente hay empresas que te dicen, no, yo te doy la solución. Yo te pongo dentro de tu almacén una bodeguita con yo te doy la solución y ahí alguien, un operativo, la tiendita, ¿no? Claro que lo puedes, si esta empresa se dedica a eso, hasta te ponen una vending machine, ¿verdad? Bueno, ahí ya ni siquiera hay personas. Pero, ¿alguien diría, eso es especializado? Pues no, pero te digo, ¿qué es especialidad? ¿Qué es la pregunta, no? ¿Qué dices ahí? ¿Quién identifica o define la especialización? Aquí tiene que ver que claramente sea una actividad que no es parte de, no está la persona ahí sentada armando audífonos. Está brindando una solución, tienes que tener un contrato con esta empresa de MRO que te da una solución ahí dentro, ¿no? O antes, ¿no? Decías, oye, pues yo, vendías el cartón, la madera, los fierros y la chatarra y tanta cosa, ¿no? Y de repente hay empresas que dicen, yo me dedico al reciclaje. Es más, yo te mando a tu patio de maniobras a una persona que está separando la basura. Pues también se vale. Si es una empresa que se dedica a eso. Alguien diría, oye, eso no es especializado, pues es un mozo, una señora que están ahí separando y no tiene habilidad. No, pero pero están armando audífonos, ¿no? Pero tienen un contrato. Entonces, y ahí le paro, porque hay muchos ejemplos de este tipo de que sí se puede o no. El tema es que hay tareas que hacer y hay que hacer una revisión y así como no todos podemos hacerlo todo, sí los invito. Yo sé que el tema del trabajo es importante porque todos queremos cumplir, estar en orden y demás, pero en temas de subcontratación, en esta reforma que suprimiría esta figura, sí los invito a acercarse con un experto porque las sanciones, las consecuencias no es un tema de pasivo laboral aquí, ya no es un tema de pasivo laboral decir, oye, ¿qué pasa si dicen que no era externo y entonces cuánto me cuesta, hombre? ¿Cuál es el pasivo? Porque no va por ahí. O sea, esto incluye al criminalizarlo hasta prisión, ¿no? Entonces sí, hay que verlo con más detalle, ¿no? Y pregunta a alguien, Juan Carlos, que la reforma, la iniciativa habla de que las empresas tienen que dar de alta en un padrón de secretaría. Sí, esto aplicaría hasta que entre en vigor la reforma. Al principio lo que dijeron es que tenían que tener como un permiso, una autorización. Después dijeron, no va a ser una autorización, va a ser simplemente un registro. Entonces, si te lo quieres imaginar de una manera muy simple, Juan Carlos, haz de cuenta que van a hacer algo similar a como se hizo en mayo en el IMSS, cuando se crearon los lineamientos para las nuevas esenciales, que dijeron, tú eres una empresa y quieres operar, lo único que tienes que hacer es registrar en el IMSS, llenar todo esto para que recibas el registro. Pero no tenías que esperarte una respuesta para poder operar, no sé si se acuerdan, ¿no? Lo llenábamos en el IMSS y te emitía ese registro y si la autoridad no regresaba contigo, no te decía, te faltó esta papelería, Francisco, o no recibiste respuesta, Juan Carlos, o Jaime, si no te piden nada, entonces se da por afirmativa ficta, ¿no? Es decir, se da porque ese registro ya te dio, ya tiene una aprobación, salvo que regresen contigo. Pero, otra vez, eso es lo que sí sabemos. Lo que no sabemos es cómo va a venir, cuál va a ser la plataforma, cómo se va a llenar, nos va a tomar 1 hora llenarla, nos va a tomar 2 días llenarla, nos va a tomar 1 semana, qué información nos van a... Todavía nos falta ver los textos, ¿no? De forma definitiva, ¿sí?
Y pues aquí comentaba Jaime, regresaba cuando habla de que se mide el daño a la economía y que se lo saca del mercado, y si no violan al TEMEC. Lo de teletrabajo definitivamente no, y lo de subcontratación tampoco. No es violatorio de lo del TEMEC. Nos preguntan también si el reclutamiento o el headhunting sí serán permitidos. No solo será permitido, sino que la iniciativa todavía precisa, para que no quede duda, que el reclutamiento es una de las tareas, y lo dice con todas sus letras la iniciativa, entra como la figura intermediaria. Es decir, no solo no lo están prohibiendo, sino que incluso la intención es subirla a la ley y ser precisos todavía con esas soluciones. ¿Sí? O sea, está totalmente permitido. Perfecto. Eso no tiene ahí no está el tema. El tema es cuando lo utilizas, no para que te hagan el reclutamiento o el hunting, sino cuando lo utilizas para que aparte los contraten ellos. Ahí sí, eso sí se va a prohibir. Ok, perfecto. Pues parece que por el momento las preguntas han terminado. Yo creo que este tema pues es de interés de todos y seguiremos tocándolo. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañes, Álvaro. Se les va a enviar a todos una encuesta de satisfacción. Les agradecemos mucho si nos las responden. Igual forma, pues muy agradecidos con Prodensa, a nombre del Clúster de Tecnología, les damos las gracias y pues los esperamos próximamente en otro webinar que nos toque estos interesantes temas. Álvaro, si queda algo más por tu parte, o Nayeli. No, bueno, pues de nuestra parte, como quiera, les haremos llegar algo de información posteriormente, y cualquier cosa vamos a estar a sus órdenes. Perfecto. Preguntaban que si íbamos a compartir esta presentación. Automáticamente se está quedando grabada en la nube. Si ustedes me dan la señal, yo puedo compartirla con los asistentes. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Cuídense mucho todos. Hasta luego. Bye, bye.